Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24, hoy con Juan Carlos Hidalgo desde San José, en Costa Rica, y con Pepe Díaz Briseño, que es periodista corresponsal en Washington. Juan Carlos, hay algo que nos ha llamado la atención. En las últimas horas, el presidente de Costa Rica ha acudido al Congreso a dar explicaciones. Lo ha hecho ante una audiencia de la Comisión Legislativa, con la presencia de la mayoría de congresistas del Parlamento. Y lo ha hecho para dar explicaciones y negar espionaje ante el Congreso. ¿Qué está pasando? Que un presidente vaya al Congreso a negar espionaje son palabras mayores. Sí, yo no creo que o sea, el tema espionaje tal vez no sea la palabra adecuada, pero sí ocurrió algo muy serio, y es que el año pasado trascendió en la prensa de que el presidente había firmado un decreto ejecutivo creando una unidad presidencial que para manejo de administración de datos, la llamada UPAD. Esta unidad respondía directamente al presidente de la República, estaba conformada por jóvenes que fueron destacados para tener acceso a todo tipo de datos, incluyendo datos confidenciales. Así lo decía el decreto ejecutivo, un decreto ejecutivo que a todas luces era ilegal, puesto que si hay datos confidenciales, mediante un decreto ejecutivo no se puede autorizar a un ente de gobierno a tener acceso a esos datos, hay que hacer una ley para dicho fin. Pues bueno, una vez que salió a relucir la creación de esta UPAD, hubo todo tipo de reacciones, el presidente rápidamente revocó el decreto presidencial, pero esto ha llevado a una crisis política, o llevó a una crisis política en su momento, justo antes de la pandemia. Casi que se puede decir que la pandemia le salvó la tanda al gobierno en ese momento, puesto que la casa presidencial fue allanada incluso por las autoridades policiales, que decomisaron computadoras, que decomisaron el celular del presidente Carlos Alvarado, con el fin de ver efectivamente qué tipo de acceso había, a qué tipo de información había tenido acceso la UPAD, puesto que en esta audiencia que se llevó a cabo antier en el Congreso costarricense, la Asamblea Legislativa, trascendió que efectivamente el presidente no leyó el decreto, que era ilegal, no le dio seguimiento a la manera en que dicha UPAD estaba manejando los datos, no había ningún tipo de protocolo de seguridad que garantizara que estos muchachos que venían de riñón del Partido Acción Ciudadana estaban utilizando los datos de manera correcta, o que esos datos no se filtraran más allá de las oficinas de la Casa Presidencial. Y trascendió también de que incluso tuvieron acceso a datos confidenciales incluso antes de que se firmara el decreto, que de por sí era ilegal. Así que es un tema muy grave, puesto que entonces la pregunta es qué es exactamente lo que buscaba la administración Alvarado con la creación de la UPAD. El argumento del presidente es que ellos querían una unidad de análisis de datos en Casa Presidencial para mejorar la calidad de la política pública, pero otros, en donde me incluyo, creemos que esto tenía un aspecto más siniestro, que era facilitarle, crear una unidad política que manejaba datos sensibles, datos sobre ayudas sociales, datos sobre acceso a sistemas de salud, etcétera, etcétera, datos sobre prisiones, sobre récords criminales y demás, que podía ser fácilmente utilizada para fines de política electoral. Prueba de ello es que entre las computadoras que se decomisaron de uno de los muchachos que participaban en la UPAD, se descubrieron gráficos sobre la distribución del voto evangélico en Costa Rica a nivel de distritos, eso lo cual no tiene ningún tipo de interés más allá que el interés electorero que puede tener esa información. También se descubrió que, por ejemplo, durante la huelga de maestros que hubo en el país en el segundo semestre del 2018, la UPAD pudo identificar cuáles fueron los educadores que salieron del país mientras estaban en huelga, lo cual llevó entonces a que se tomaran medidas disciplinarias, algo que me parece personalmente que era positivo, puesto que lo que hicieron esos educadores era reprensible, pero se demostró entonces que el argumento del gobierno de que esta UPAD simplemente estaba manejando metadata, que no estaba individualizando datos, no era cierto. Sí se podía individualizar datos con nombres y apellidos, identificaron esos educadores, y la pregunta es, en un marco de absoluto falta de control, ¿qué podía pasar con esa información tan confidencial y tan delicada
de todos nosotros, y es por eso que el presidente está dando cuentas y se encuentra en una situación política bastante comprometida.